Buen día, ¿cómo les va? Un placer verlos, escucharlos. Igualmente, gracias por la espera, Marcos. Nos demoramos No, un al poquito ahí en contrario. la conexión, ¿eh? En los últimos años hubo varios blanqueos, ¿no? Se me viene a la cabeza el de que impulsó Macri, que logró una recaudación importante, y ahora el presidente Milei también había tenido un blanqueo, pero ahora viene esto otro. Más o menos, ¿cómo fueron unos y otros blanqueos? Bueno, en realidad, al poco tiempo de fundarse la patria, ya comenzó la República Argentina con blanqueos. Muchos de ellos eran decididos a través de decretos de necesidad y urgencia, o sea que ni siquiera pasaban por el Congreso de la Nación. Era una verdadera trampa porque después cuando se discutían los efectos benéficos de ese plan en un tribunal de justicia, en general todos los jueces federales, nacionales de la República Argentina decían que eran inconstitucionales. De ahí que hayamos escrito libros, hay uno bastante interesante que escribimos con el doctor Daniel Carrera, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, que se llama Blanqueo, dos puntos, una trampa para los contribuyentes. En este caso, este blanqueo no se lo llama blanqueo por muchos motivos. El primero de ellos, quizás el más relevante, es porque quienes entraron en el último blanqueo que fue dispuesto por este gobierno y que se venció la última posibilidad de adhesión hace muy poquito tiempo, asumieron el compromiso de no ingresar a un nuevo blanqueo por el término de 15 años, es decir, hasta el año 2038. Entonces, ese es un motivo por el cual esto no se puede llamar blanqueo. Claro. El otro motivo es porque gran parte de lo que significa el sistema ha sido dispuesto, y parece que se piensa que va a ser dispuesto, por normas de la administración, es decir, derivadas del Poder Ejecutivo Nacional, ya sea del presidente por decretos de necesidad y de urgencia, o ya sea incluso por resoluciones, instrucciones del ARCA, lo cual, Ujú. por supuesto, es sumamente cuestionable y claramente inconstitucional. Pero suponiendo que esto logre un tratamiento en el Congreso y que se transforme en una ley, que no importa el nombre que se le dé, pero esto va a seguir siendo un blanqueo, bueno, los que realmente, creo yo, van a hacer uso de los beneficios sumamente extraordinarios que daría este régimen, no son los pequeños ahorristas, esos que dicen tienen los dólares en el colchón, porque si hay alguien de la clase media que tenga dólares en el colchón, todavía me parece que es extraordinario, ¿no? Porque los ahorros de los argentinos siempre han tendido a tener este destino, ¿no? Ujú. Ser protegidos por el valor de una moneda más fuerte que la nuestra, que es el dólar. Pero con la caída de los ingresos, la caída real del valor de los salarios, esos dólares han venido entrando a cuenta gota al mercado formal y ya están en el mercado formal. Y lo que quede por estar, el que los tenga, no va a entrar en un blanqueo porque el presidente acá o el Congreso le diga que le va a perdonar todos los impuestos. Va a entrar, como ocurrió con el blanqueo de Macri, como ocurrió con el blanqueo el de este gobierno de Milei, porque ya no le queda otra opción o porque realmente tiene muchos beneficios. Porque a diferencia de otros planes de regularización, este no implica pagar ningún impuesto especial. Recordemos que todos los blanqueos hacen pagar un impuesto especial, del medio, del 1, del 1,5%, dependiendo del momento en el cual se regulariza. Acá no se paga impuesto especial, no se paga ni el IVA ni el impuesto a las ganancias, ni ningún impuesto nacional. Lo provincial y municipal está por verse, ¿no? Hay que ver qué provincias se adhieren y cuáles no. Y además se pueden ingresar hasta $100.000 en la declaración jurada de ganancia del ejercicio este 2025, que va a vencer en junio del 2026, sin dar ningún tipo de explicaciones. O sea, no solamente no se va a pagar ningún impuesto especial, no se va a pagar el IVA, el impuesto a las ganancias, sino que además se van a poder introducir en la declaración jurada patrimonial, en la parte patrimonial que tiene la declaración jurada del impuesto a las ganancias,
hasta $100.000 por contribuyente, persona de existencia física o persona humana, como le llama el Código Civil y Comercial de la Nación. Y el Estado renuncia a pedir las explicaciones de dónde proviene ese incremento patrimonial. Bueno, a eso se le suman otras medidas para alentar a que la gente entre al blanqueo, que son, por ejemplo, la reducción de los plazos de prescripción, que actualmente están en 5 años y que por el modo en que se computan son 7 en realidad. Y bueno, se ha anunciado que con una reforma de la ley de procedimientos tributarios, la prescripción va a pasar a ser de 2 años. Esto y prácticamente quitarle al Estado la posibilidad de fiscalizar y determinar diferencias de impuestos, lo mismo. Claro. Porque cualquier inspección que lleva adelante la DGI, la Dirección General de Aduana, lleva por lo menos 2 años. Entonces, cuando concluya solamente la discusión en el ámbito administrativo, ya la obligación va a haber prescrito. Es una barbaridad. El otro aspecto que va acompañado de la ley es una actualización de los montos mínimos de evasión que tiene el régimen penal tributario y que es cierto, tiene valores muy pequeños y hace que los tribunales federales se llenen de causas que no tienen ningún tipo de interés penal ni fiscal, porque estábamos hablando de un monto mínimo de evasión para un delito de evasión simple de 1,5 millones, 15 millones para la evasión calificada, pero ahora se habla de un aumento del 6.500%. Eso nos llevaría a 100 millones de pesos, como un monto mínimo de evasión, lo cual significa desincriminar conductas. Claro. Pero no solamente desincriminar conductas hacia adelante, sino dejar sin efecto todos los procesos penales que se vienen llevando en la Argentina desde el año 1990, que se sancionó la primera ley penal tributaria, porque este tipo de leyes son leyes penales más benignas, de acuerdo a lo que establece el artículo 2 de nuestro Código Penal, y de acuerdo como también lo ha interpretado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en muchos precedentes. El más conocido se llama Palero, y los jueces tienen la obligación de aplicarla con efectos retroactivos, incluso cuando exista sentencia firme. El juez tiene que revisar si esta ley es más benigna, y si más benigna, le quita el tipo delictivo al cual estuvo sometido en su momento el sujeto. Esto es, se puede haber tenido una sentencia que pasa a ser una sentencia ilegal, o por lo menos a no tener ningún tipo de consecuencia punitiva. Si habría alguien cumpliendo una pena privativa de libertad, debería ordenarse su liberación y dictarse su indemnidad respecto de ese proceso penal. Lo otro que se ha hecho para tratar de ayudar al blanqueo es cerrar los ojos al Estado. Esto es eliminar prácticamente todos los regímenes de información y decir que el Estado va a controlar por encima recién de los 50 millones de pesos mensuales de movimiento. Bueno, eliminar regímenes de información que estaban superpuestos realmente era algo necesario, porque la DGI, la ARCA, la aduana recibía información de distintos lugares, de los escribanos, de los contadores, de los abogados, de los registros, la misma información. Y los valores eran tan pequeños que por encima de 1.000 pesos prácticamente todo había que informarlo. Está bien que eso se modifique, pero de que se modifique a que directamente se eliminen, cosa que ya pasó, todos los regímenes de información, es como pedir al Estado que nos controle, que fiscaliza con una vende los ojos. Y si va a tener una vende los ojos, y lo más probable es que con todo esto de disminución de la prescripción, con la renuncia al Estado a controlar los consumos, los incrementos patrimoniales no justificados, con el aumento del 6.500% más de los montos mínimos de evasión para que exista un delito en los términos de la ley penal tributaria, con este régimen, entre comillas, simplificado de impuesto a las ganancias, que permite justamente declarar un incremento patrimonial y no tener que explicar su origen. Lo más probable que ocurra es lo que estaba diciendo Javier,
que acá los que entren no sean los pequeños ahorristas de la clase media, la clase baja, sino que entren los grandes evasores y fundamentalmente aquellos que tengan problemas con una ley que sí ha llevado a que existan algunas detenciones, que es el régimen de lavado de dinero. Ujú. No se Ah, llama exactamente así, en nuestra claro. ley se llama delito contra el orden económico y financiero, pero bueno, eso será una puerta bien grande para que entre. Marcos, yo escuchándolo pensaba, digo, debe haber un montón de personas que están con alguna complicación con la ley, ya sea con la ley de ética pública, por ejemplo, exfuncionarios, incluso algunos muy sospechados de haber cometido actos de corrupción, individuos que se dedican al narcotráfico, que se deben estar refregando las manos, digo, porque van a poder blanquear lo que quizás hayan obtenido mediante la comisión de delitos, porque nadie los controlaría. Efectivamente, eso están enfriando el champán, Claro, porque esta es una posibilidad que ha habido muchas en el país semejantes, pero nunca han tenido un alcance así tan extremo como el que dice el Estado va a tener este blanqueo. qué Y, increíble. y el Estado ingenuo dice que no, acá no van a poder entrar los que cometan delitos graves, delitos de narcotráfico, de trata de personas, delitos de corrupción. Y yo le pregunto, ¿y cómo van a evitar que eso ocurra? Y la respuesta es, van a tener que firmar una nota en carácter de declaración jurada diciendo que los fondos que están ingresando no obtienen de ese tipo Ya. de delitos. Bueno, es ser ingenuo. Yo no creo que Sí, sea realmente ingenuo los funcionarios del Estado, ni el presidente, ni el director de la ARCA, más allá de que ha demostrado que tiene una carencia de formación jurídica extraordinaria, ¿no? qué Porque bárbaro. realmente en 45 o 46 años de profesiones como contador y como abogado en la actividad privada, he visto muy pocas veces funcionarios que tengan una falta de formación tan grave como la del doctor Paso, ¿no? No sé si es contador, si es abogado, si es médico, si es bioquímico o es ginecólogo, porque entre otras cosas le sentí decir que este blanqueo iba a ser dispuesto por instrucciones internas de la ARCA, que tenía facultades para hacerlo. Bah, Y no es yo, así. un estudiante de primer año del primario, no sé, a mi nieta, que está en el primer año del primario, le digo, si el Estado puede establecer un blanqueo, perdonar todas las ofensas penales a través de una instrucción que emita la Dirección de Renta de Carlos Paz, y me va a decir, no, abuelo, seguro tiene que haber una ley. Claro. Bueno, acá el director Paso está convencido de que él tiene facultades para hacerlo. No necesita Increíble. ninguna ley. Con una instrucción interna, él lo puede hacer. Bueno, Claro. es Uf. la verdad, vergonzoso, ¿no? Y se nos subestima, creo que bastante al pueblo argentino, porque eh, aunque haya pasado medio desapercibido las declaraciones de él, los especialistas les prestamos atención y no podemos dejar de denunciar esto, ¿no? Porque si tenemos el organismo más importante en materia de recaudación y control, no solamente de las cargas públicas nacionales, sino también de las provinciales, porque recordemos que prácticamente el 50% de lo que recauda la ARCA se coparticipa con las provincias. Y ese es Ujú. el otro tema que tiene una gravedad institucional mayúscula, y es que el presidente y Franco han amenazado a las provincias y el ministro Caputo que quienes no adhieran al blanqueo se les va a dejar de proporcionar la información de los ingresos que tienen los contribuyentes. Bueno, quiere decir que el que esté bien con el presidente le van a informar los ingresos y va a poder obtener la base imponible para liquidar ingresos brutos. Y el que no haya adherido, la nación le va a dejar de dar esa información. Qué increíble. Esto Claro. es realmente increíble, no es un régimen federal de gobierno.
Esto es cualquier Claro, cosa. perdón, Marcos, para explicar un poquito a aquellos que por ahí no entienden, incluso para tenerlo claro yo mismo, es decir, hay impuestos provinciales que las provincias pueden recaudar solo con la información que les otorga el gobierno nacional por los impuestos nacionales, por ejemplo, ganancias y el IVA, por ejemplo. ¿Se trata Así de es. eso? Claro. Se trata de eso porque antes las provincias tenían su propia fuente de información y lo mismo los municipios, pero después se fueron creando a través de regímenes de acuerdos entre nación y provincia a través de la Comisión Arbitral de Impuestos a los Ingresos Brutos, convenios por los cuales la información que recibe la nación puede ser y debe ser y es analizada en forma constante y a tiempo real con la que tiene la provincia. De ese modo, la provincia sabe si está liquidando correcta o incorrectamente el impuesto al ingreso bruto. Claro. El impuesto al ingreso bruto es el 80% del ingreso que tiene la provincia. Ahora el gobierno dice no le voy a dar más esa información a las provincias que no adhieran al régimen. Que es una Con lo extorsión. cual van a tener que volver a épocas bastante pasadas y volver a instrumentar el modo de obtener esa información, bueno, a través de una declaración jurada. Sería más burocracia y sería un castigo que se le da al gobernador que no esté de acuerdo con adherirse a este blanqueo, Ujú. porque convengamos que adherir al blanqueo significa para las provincias también el de renunciar a recaudación, porque acá hay impuestos coparticipables como el IVA y ganancia que el Estado perdona y que si no ingresan esos impuestos a nivel de las arcas nacionales, no se van a poder coparticipar porque Claro, no hay ingresos por ese motivo. claro, claro. Sí, sí. Contador, ¿cómo le va? Buen día, Buen Cecilia lo día, ¿cómo está? saluda. Y por aquí los oyentes se van sumando también a esta nota y dicen, perdonen mi ignorancia, pero le pueden consultar al contador cómo es el procedimiento que hacen los narcos para blanquear. Alejandro envía el mensaje. Bueno, vamos a primero definir qué es el blanqueo, así, término muy simple. El blanqueo consiste en tener fondos que han sido obtenidos de manera ilegal por la comisión de cualquier ilícito, incluso por la evasión tributaria, Ujú. y a través de un proceso de decantación darle la apariencia de haber sido obtenidos lícitamente. ¿Mm? Alguien secuestra a una persona, cobra una recompensa y esa recompensa la bancariza en distintos bancos del país, del exterior. Luego, con los saldos de esos bancos, se compra un barco, se compra un auto y ya los fondos tienen apariencia de haber sido obtenidos lícitamente. En la Argentina, la primera ley de lavado de activos tenía sus deficiencias, pero esta última reforma que se ha dictado pide que el delito precedente, esto que puede ser evasión de impuestos, puede ser robo de gallina, hurto simple, puede ser cualquier tipo de delito, no se exija ni siquiera que se haya llegado a la instancia de que un juez diga esto es un delito. Se ha cambiado la palabra delito por la palabra ilícito dentro del artículo 303 del Código Penal, con lo que cualquier acción típicamente antijurídica, si cualquier acción que entre dentro de lo que la ley establece como prohibida, sea realizada en el país o sea realizada en cualquier lugar del mundo. Claro, claro. Eso, cuando entra en esta serie de operaciones, generalmente son bancarias, para permitirle dar a esos fondos la apariencia de haber sido obtenidos lícitamente. Cuando aparece el nuevo bien, ese sería el delito en Argentina de blanqueo. Y eso es lo que hacen los blanqueadores. ¿Qué es Claro. lo que ocurre? Que si bien hay regímenes de colaboración, de transparencia fiscal con la mayor parte del mundo organizado, pero
hay una parte muy importante, incluso de Estados Unidos, que no firma estos regímenes de transparencia fiscal y no dan información. Con lo que se condene a alguien en la Argentina por blanqueo es más difícil que ganarse el PRO del 15 y la lotería el mismo día, ¿no? Claro. Porque si las acciones iniciales, por ejemplo, han sido consumadas en algún paraíso, en algunos de los tantos paraísos fiscales que tiene todavía el mundo, y hablo de paraísos, por ejemplo, que tienen que ver con el mundo continental europeo, hablo de Delaware en Estados Unidos, es decir, no es la isla Caimán únicamente. Claro. Bueno, que se logre eso y que se llegue una sentencia de condena por lavado de activos es distinto, muy distinto, muy difícil. Se logra en Córdoba porque tenemos un juzgado de delitos complejos, tenemos 2 tribunales, o 3, hay uno que no está cubierto, a cargo del doctor Novello Belchique Javier, que ha sacado más sentencias de blanqueo de dinero y de asociación ilícita. Pero los delitos previos de estas causas del doctor Javier en general han sido delitos cometidos acá en el país, corrupción y evasión tributaria, o delitos de estafa, ¿no? De estas estafas piramidales de las empresas inmobiliarias. Claro. Marcos, una última pregunta. Digo, porque el Fondo Monetario Internacional generalmente es uno de los organismos que más reclama transparencia a sus socios, a quienes suele prestar dinero. Bueno, la Argentina acaba de recibir hace un par de meses atrás un monto importante de dinero, va a ser entregado en distintas cuotas, digo, pero ha favorecido a la Argentina el gobierno de Javier Milei con esto. ¿Esto no pone un obstáculo para futuros créditos, sabiendo que no le van a preguntar a la gente por el origen de los fondos que están blanqueando? El que está a cargo básicamente de ese control es el Grupo de Acción Financiera Internacional, la GAFI, que a su vez en la República Argentina tiene una subdependencia, digamos, o un organismo que se ocupe exclusivamente del tema de lavado de activos, que es la UIF, la Unidad de Información Financiera. La GAFI tiene un listado de 40 recomendaciones y obviamente dentro de esas 40 recomendaciones no se compadece una disposición de este tipo. Pero en este momento Argentina está en la lista gris, quiere decir que al menos hasta ahora, vamos a ver qué pasa cuando se sancione esto, pero al menos hasta ahora tiene los ojos buenos, por Claro. un lado. Y por otro lado, Argentina es un deudor moroso permanente del que se sabe nunca se va a poder cobrar. Entonces, yo creo que también se valen de eso las autoridades, porque más allá de que la pasen a la lista negra en el GAFI y que no le den crédito, creo que acá que tiene más necesidad de darle crédito para renovar las deudas o darle algo de dinero fresco es los organismos multinacionales que son los acreedores de Argentina. O sea, creo que el Estado sabe que van a hacer la vista gorda también, porque bueno, necesitan que se paguen ahora los primeros días de julio más de 4.000 millones de dólares, que no lo va a recaudar el Estado y va a tener que venir de un nuevo préstamo por parte del FMI o del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo. Y la GAFI va a cerrar los ojos y la UIF también. Bueno, hay muchos mensajitos, ha despertado mucho interés, contador, este mensaje que usted está trayendo. Dice gracias, porque, bueno, no estamos habitualmente al tanto de las leyes y todos estos vericuetos. em, pero bueno, dice, son hechos, sí nos damos cuenta que son hechos para el engaño. No creo que solo sea ignorancia de parte de los que están proponiendo esto. ¿Qué va a pasar con nuestra Argentina? ¿Qué podemos hacer? Mónica de Santo Tomé de Santa Fe, somos una patria federal, no una patria de unos pocos que abusan del poder. Bueno, también yo quería ir con una preguntita en torno a esto que decía Mónica, ¿hacia dónde vamos como Argentina, ¿no? Como país, como nación, con este tipo
propuestas desde el gobierno de que yo escuché una publicidad, no te vamos a perseguir más, no te vamos a estar soplando más en la nuca, ahora es como vía libre, no sé, entendí eso yo cuando escuchaba el mensaje, ¿no? Sí, bueno, ese ha sido efectivamente el mensaje que están transmitiendo aún el día de hoy, esta mañana, las autoridades. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que esto no es simplemente un blanqueo, una modificación del régimen tributario argentino con una novedad totalmente insólita, porque vuelvo a decir, blanqueos que hayan perdonado todos los impuestos nacionales, y acá también se quiere el perdón de los provinciales, los que adhieran, que se van a ver obligados a adherir muchísimos, y municipales también. Bueno, esto le quita autonomía las provincias y a los municipios y los convierte en empleados del Estado Nacional, Claro. es decir, en sujetos obligados a cumplir. Por eso acá se rompe el sistema institucional. Claro. Creo Qué que bárbaro. esto es verdaderamente grave. Esto yo no pensé que en mi vida iba a escuchar decir al presidente a un ministro de Economía que quienes no adhieran no le van a dar más información. Que es una extorsión. Es una extorsión lisa y llana. Y bueno, en cualquier país del mundo esto se habría levantado una polvareda bárbara, pero acá en Argentina, en cierto modo, nos hemos acostumbrado a este tipo de cosas, y bueno, no ha pasado nada. Ni siquiera los especialistas se han dedicado mucho a declamarlo, ¿no? A Ujú. explicar la gravedad de la situación. Prácticamente un apriete para que también uno no salga a decir las cosas, ¿no? En lo personal lo tengo, pero bueno, ya a esta altura de mi vida nunca me pudieron callar, y no me van a poder callar ahora tampoco. Muchas gracias, doctor Sequeira, justamente por eso, por su independencia, el valor, valentía y coraje de Valentía. decir lo que hay que decir, lo buscamos en Radio María, ¿eh? Un abrazo grande. Un Gracias. abrazo muy grande para todos ustedes y para todos los oyentes. Un placer. Hasta luego, que Gracias. ande bien, que tenga Gracias.